Con el repudio de gran parte de la comunidad internacional, Nicolás Maduro prestó juramento como presidente de Venezuela para un segundo mandato que lo mantendrá en el poder hasta el 2025. Con este tema iniciamos Es Noticia Mundo con la información más destacada de esta semana. La juramentación para el segundo mandato presidencial fue realizada por Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los detractores del mandatario critican no solo el proceso electoral que lo llevó a la presidencia nuevamente, sino que la juramentación no se llevará a cabo ante la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución venezolana. Las siguientes fueron las promesas del mandatario. Reza el artículo 227, 228 y los demás requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las facultades constitucionales que tiene este Tribunal Supremo de Justicia, y verificando la esencia formal del artículo 231, jura usted cumplir bien, fiel, responsable y cabalmente las responsabilidades con las obligaciones inherentes al cargo, verificando procurando en todo momento cualquier amenaza o agresión a la garantía de los derechos y libertades de todos los venezolanos, así como la soberanía, independencia de la patria de Venezuela. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI, como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro por nuestra patria, lo juro por nuestro pueblo, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Lo juro por Dios Todopoderoso y lo juro por mi vida. Así lo cumpliré. Del dicho al hecho hay mucho trecho y por supuesto todos esperamos que llegue la prosperidad a Venezuela. Luego de asumir el nuevo periodo como presidente, en su discurso Nicolás Maduro denunció que hay una campaña mundial en su contra y reprochó la decisión del Grupo de Lima de desconocer su mandato. La banda presidencial que me dejó el comandante Hugo Chávez en encargo es su misma banda, la banda presidencial del comandante Chávez, porque es su misma causa y llevo su misma fuerza. Porque hay gente que le dan un carguito y se envanece, o lo nombran tal cosa, y ahí mismo consigue 4 camionetas y se rodea de 20 escoltas y lo van persiguiendo, y se envanece y se creen que son más que los demás. Que nadie se envanezca, hay que cultivar la humildad. Y yo humildemente como presidente obrero le digo al pueblo: esta banda es tuyo, pueblo de Venezuela, este poder es tuyo, pueblo de Venezuela. No es de la oligarquía, no es del imperialismo. De Venezuela dibujan una realidad que no somos nosotros. Hay una Venezuela de verdad profunda, que vive en paz, que vive en felicidad, que vive en construcción, que enfrenta sus dificultades y sus problemas, de un país acosado por el imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra, con sanciones, persecuciones, bloqueo económico, campañas mediáticas. Pero ustedes pueden ver 20 años después dónde estamos nosotros y dónde están ellos. Nosotros los bolivarianos estamos aquí de pie
victoriosos en el poder político, listos, viendo al futuro para seguir construyendo. Mientras Nicolás Maduro prestaba juramento, la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución contra su nuevo mandato presidencial. Se trata de una medida tomada durante una sesión extraordinaria que se llevó a cabo el jueves, justo el día en que Nicolás Maduro hizo su juramentación para un nuevo periodo como presidente de Venezuela. Este nuevo mandato fue catalogado como ilegítimo por el organismo internacional. El texto de la resolución condenatoria, que critica entre otros temas la situación de derechos humanos y de los presos políticos, fue aprobado con 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Desde antes del inicio de esta sesión extraordinaria, denominada Situación de la República Bolivariana de Venezuela, el representante de ese país, junto al de Nicaragua, se opusieron a su realización y dijeron que no acatarían sus resultados. Los países del Grupo de Lima respaldaron la aprobación de la resolución de la OEA contra la juramentación del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, con lo cual se certifica que la Organización de Estados Americanos en pleno no reconoce el segundo mandato de Maduro. Costa Rica ha mantenido un constante, comprometido y serio trabajo de seguimiento a la situación de Venezuela desde hace muchos meses e incluso años. Este seguimiento nos ha permitido constatar el deterioro acelerado no solo de la institucionalidad democrática, sino del Estado de Derecho, graves y constantes violaciones a los derechos humanos de la población venezolana y el desarrollo de una crisis humanitaria que hoy impacta a toda la región y es uno de los mayores desafíos como comunidad americana. Costa Rica suscribió su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela. Y Brasil hace un llamado a todos los países del hemisferio y del mundo que ahí todavía apoyan o se quedan callados ante el régimen de Maduro o que se abstienen ante esta situación. Les hacemos un llamado para que se integren al grupo de los países de la organización que queremos contribuir para la libertad del pueblo venezolano de estas condiciones, y es imprescindible que todos apoyemos hoy esta sesión del Consejo, una visión clara sobre la situación imperante en el país. Y recordemos que este ha sido el mayor movimiento de refugiados en América Latina y los recibimos como en algún momento ellos nos recibieron a nosotros. Los países de la región no somos indiferentes frente al sufrimiento de un pueblo hermano y hemos redoblado los esfuerzos para hacer frente a esta dramática situación. La Argentina ha venido denunciando las violaciones a los derechos humanos y condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela. La resolución que hoy aprobamos expresa no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del día de hoy, el 10 de enero del 2019. El 3 de abril del 2017, a través de la resolución 1078, expresamos nuestra profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y nuestro apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático. El cierre de gobierno en los Estados Unidos fue otro tema destacado de esta semana. Hacemos una breve pausa y volvemos con esta información. El presupuesto gubernamental de los Estados Unidos se acuerda entre la presidencia y las cámaras del Congreso. Y cuando no se pueden resolver las diferencias y no se logra consenso, entonces se da un cierre de gobierno, es decir, las oficinas gubernamentales que no prestan servicios considerados esenciales cesan sus operaciones. Este viernes se cumplieron 3 semanas de un cierre y aún ambas partes no ceden en sus posiciones antagónicas. El desacuerdo que impide un acuerdo en el presupuesto gubernamental estadounidense vuelve a ser el reclamo del presidente Trump para obtener fondos para financiar la construcción de un muro en la frontera con México. La Casa Blanca busca $5.700 millones para levantar la barrera. En un intento por lograr su objetivo, el presidente estadounidense dijo el martes en un mensaje por televisión que existe una crisis de seguridad y humanitaria en la frontera sur del país y que por eso es urgente asignar fondos para la construcción de esta barrera. Donald Trump ha sido recurrente en responsabilizar a la inmigración indocumentada por la criminalidad en su país.
Las siguientes declaraciones fueron parte de su mensaje. A través de los años, miles de estadounidenses han sido asesinados brutalmente por quienes entran de manera ilegal al país y más vidas se perderán si no actuamos ahora mismo. Esta es una crisis humanitaria del corazón y del alma. Como parte de la seguridad fronteriza en general, profesionales de la ley han solicitado $5.700 millones para una barrera física. A petición de los demócratas, será una barrera de acero en lugar de un muro de concreto. Esta barrera es absolutamente crítica para la seguridad fronteriza. Los demócratas respondieron al presidente y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja, acusó a Trump de mantener como rehén al pueblo estadounidense y de fabricar una crisis. El presidente Trump debe parar de tener como rehén al pueblo estadounidense, debe dejar de fabricar una crisis y debe reabrir el gobierno. Incapaz de convencer al Congreso o al pueblo estadounidense para que apoye el proyecto de ley, ha cerrado el gobierno. La democracia estadounidense no funciona de esa manera. No gobernamos con rabietas. Ningún presidente debería golpear la mesa y exigir lo que quiere, o de lo contrario el gobierno cierra. Los principales afectados por el cierre de oficinas de gobierno son 800.000 trabajadores que no recibirán su pago debido al forzado cese de labores. El presidente Trump y los demócratas reiteraron sus posiciones diametralmente opuestas sobre la construcción de un muro fronterizo, un tema que fue clave para el mandatario durante la campaña electoral de 2016. La mayoría de los empleados federales con sus sueldos congelados a consecuencia del cierre parcial de gobierno son patriotas, aseguró el presidente Donald Trump desde la oficina oval. Muchos me dicen, es bastante duro para mí, es duro para mi familia, pero señor presidente, está haciendo usted lo correcto. Construye el muro. Son patriotas, aman a nuestro país. Y reconoció que no defender su plan para construir un muro fronterizo podría tener un alto costo político. Si hago algo tonto, como renunciar a la seguridad fronteriza, los primeros en reaccionar serían mis senadores, que estarían molestos conmigo. Los segundos serían la Cámara. Y los terceros serían mis bases. Muchos republicanos, muchos demócratas que quieren seguridad en la frontera. Pero los demócratas acusan al mandatario de utilizar argumentos engañosos para defender su propuesta de seguridad nacional. Ayer el presidente propagó mucha desinformación, apelando al miedo en lugar de apelar a los hechos. Y advirtieron que mantener el cierre parcial del gobierno únicamente creará nuevos y mayores problemas para el país. La realidad es que el presidente podría terminar con el cierre del gobierno ahora mismo y debería hacerlo. En lugar de esto, está secuestrando a los estadounidenses a causa de su costoso muro y deteniendo los pagos de los trabajadores. Acompañado del vicepresidente Mike Pence, Trump llegó esta tarde al Congreso del país para buscar nuevas estrategias con los republicanos para enfrentar esta crisis. No obstante, el senador demócrata Chuck Schumer afirmó que la solución solo tiene un camino y está en manos del presidente. Los trabajadores federales únicamente quieren hacer su trabajo. Es hora de que usted haga el suyo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. El presidente de Estados Unidos contradijo a su asesor de seguridad nacional al afirmar que la salida de las tropas estadounidenses en Siria se hará de forma prudente manteniendo su plan inicial. Sin embargo, John Bolton declaró que la retirada no tiene fecha y que requiere de ciertas condiciones para llevarse a cabo. Durante un viaje realizado el fin de semana a Israel, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, aseguró que la retirada de los efectivos militares de Estados Unidos de Siria está condicionada a la completa derrota del grupo extremista Estado Islámico y a que se garantice la seguridad de los aliados. Vamos a discutir la decisión del presidente de retirarse, pero para hacerlo desde el nordeste de Siria debe asegurarse de que Estado Islámico está derrotado y que no sea capaz de revivir y convertirse en una amenaza nuevamente. Pero el presidente Trump no dudó en contradecir la posición de su asesor de seguridad. En menos de 24 horas y haciendo referencia a una noticia publicada en un diario nacional, escribió en su cuenta de Twitter: Mis intenciones en Siria no son diferentes a mis declaraciones originales. Nos iremos a un ritmo adecuado, al tiempo que continuaremos luchando contra el Estado Islámico y haremos todo lo que sea prudente y necesario. Durante su encuentro con John Bolton en Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló: Nuestra posición es clara.
Seguimos actuando contra el atrincheramiento militar iraní en Siria, incluso durante estos días, y actuamos contra cualquier elemento que desestabilice o intente desestabilizar la seguridad de Israel. En visita realizada en diciembre a una base aérea de Estados Unidos en Irak, el presidente Trump dijo que los comandantes militares le habían solicitado extensiones para permanecer en Siria, algo que él rechazó porque considera que Estado Islámico ha sido vencido. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Caos en México por desabastecimiento de gasolina debido a una medida tomada por el gobierno para combatir el robo de combustible y la retirada de Brasil del acuerdo migratorio de la ONU. Volvemos con esto después de una breve pausa. El nuevo presidente de Brasil abandona el Pacto Migratorio Mundial aduciendo a la soberanía de su país para enfrentar la oleada de migrantes que llegan desde Venezuela. Y en México un cambio en el sistema de distribución de combustibles generó desabastecimiento y críticas contra la medida. Así continuamos en Noticia Mundo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó que su país se retira del pacto de migraciones consensuado en el marco de las Naciones Unidas. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario dijo que Brasil es soberano para decidir si acepta o no migrantes y aseguró que las personas que entren al país tendrán que someterse a las leyes brasileñas y respetar su cultura. Bolsonaro señaló que no se le va a dar la espalda a los migrantes, pero quienes pretendan vivir en este país deben apegarse a sus leyes. En otro mensaje dijo que los brasileños y los inmigrantes que viven en ese país estarán más seguros con las reglas que define el gobierno sin presiones desde el exterior. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue ratificado en diciembre en la Asamblea General de la ONU. Filas kilométricas para llenar el tanque de gasolina, conductores que han dormido en sus carros para no perder su turno y peleas en las gasolineras son parte de lo que se vivió durante esta semana en varias ciudades de México debido al desabasto de gasolina surgido tras la presentación de un plan gubernamental para frenar el robo de combustibles en todo el país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la Nación, pidió a los ciudadanos que eviten caer en pánico. Afirmó que si hay gasolina disponible en los tanques de los automóviles, no vayan a la gasolinera en estos días porque continúa el proceso para regularizar el abasto. Según fuentes oficiales, la petrolera estatal Pemex pierde al año unos 60.000 millones de pesos, es decir, más de 3 millones de dólares debido a tomas ilegales por robo de combustibles. Para poder robar el combustible, las organizaciones delictivas extraen la gasolina del sistema de tuberías de Pemex mediante tomas clandestinas. Parte de la estrategia para frenar el robo de combustible implementada por López Obrador fue cerrar 4 de los 13 oleoductos de la empresa con el objetivo de secar las tomas clandestinas. El presidente además hizo un emotivo llamado a sus compatriotas para que le ayuden a combatir el robo de combustible al tiempo que se formaban largas filas en las gasolineras de la capital. El desabastecimiento en la Ciudad de México y otras partes del país se produjo debido a la decisión de López Obrador de distribuir la gasolina y el diésel mediante camiones cisterna. Los camiones resultaron insuficientes y las filas en las gasolineras de estados alejados de la capital hicieron durante estos últimos días que los automovilistas debieran esperar durante horas para obtener combustible. López Obrador dijo que el problema se resolvería rápidamente, pero se negó a poner fecha a la reapertura de los ductos capaces de transportar combustible en cantidades mucho mayores que los camiones y por supuesto con mayor rapidez. Al otro lado del Atlántico, el Parlamento británico anunció este jueves que debatirá un total de 7 peticiones ciudadanas respecto al Brexit que han recabado más de 650.000 firmas por Internet. El organismo detalló que 3 de las demandas que reúnen el mayor número de firmas, más de 390.000, solicitan al gobierno de la primera ministra Theresa May que ejecute una salida del Reino Unido sin un acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, otras que recabaron el apoyo de más de 130.000 personas son la celebración de un segundo referéndum y la detención del proceso del Brexit. El debate sobre estas cuestiones tendrá lugar el próximo lunes 14 de enero en Westminster Hall, la sala anexa a la Cámara de los Comunes, y no incluirá ninguna votación. Un joven alemán de 20 años que fue detenido por la policía en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, confesó ser el responsable del mayor ciberataque y hackeo de datos en la historia del país.
Hace una semana la policía informó sobre la publicación en Twitter de datos privados de unas 1000 personalidades políticas, incluida la canciller Angela Merkel. El joven estudiante de secundaria reconoció que actuó solo y que no habría tomado conciencia sobre las consecuencias de su acto. El ministro de Interior, Horst Seehofer, dijo que el joven fue detenido el domingo anterior en su domicilio y puesto en libertad el pasado martes tras haber confesado los hechos y mostrar plena disposición a colaborar con la policía. Ante esta situación, el funcionario destacó que presentará un proyecto de ley para reforzar la seguridad informática de la nación. Parece que ese joven es un genio informático. El mismo gobierno podría beneficiarse de su conocimiento y agilidad con las computadoras. Así concluye nuestro programa. Soy Alejandro Ramírez. Esta fue la información más destacada de la semana. Hasta la próxima.